¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Vamos con más noticias y por supuesto Donald Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, bueno, anuncia hoy aranceles a la industria automotriz, añadiendo un 25% a todos aquellos vehículos que no están fabricados en los Estados Unidos. Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y tomar nuestro trabajo, tomar nuestra riqueza. Lo que vamos a implementar es un arancel del 25% de todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay arancel alguno, anunció la Casa Blanca. Este anuncio es previo a los llamados gravámenes recíprocos previstos para el próximo 2 de abril. Y bueno, a principios de marzo, el presidente estadounidense frenó durante un mes los aranceles a los automóviles de México y Canadá, sus dos socios en el TEMEC. El anuncio de aranceles al sector automotriz hizo caer inmediatamente las acciones de los fabricantes como Ford, que retrocedía 1.51%, General Motors con 1.65%, Tesla con 6.63%, Stellantis con 2.01%. Los fabricantes de automóviles ya se ven afectados de por sí con los aranceles sobre el aluminio, el acero, en vigor desde mediados de marzo y que añaden 25% de impuestos a la entrada de estos dos metales en territorio estadounidense. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, ya han comenzado a hacerse las cuentas. Los aranceles podrían aumentar el costo de los automóviles para los consumidores en miles de dólares, lo que afectaría las ventas de vehículos nuevos y provocaría la pérdida de empleos. ¿Por qué? Porque la industria automotriz depende en gran medida de piezas importadas. Ese es uno de los puntos que más he estado discutiendo. Incluso esto lo va a conocer el Centro de Investigación Automotriz. Estados Unidos importó productos automotrices por valor de 474 mil millones de dólares en 2024, incluyendo automóviles de pasajeros por un valor de 220 mil millones de dólares. México, Japón, Corea del Sur, Canadá, Alemania, todos aliados cercanos a Estados Unidos, fueron los principales proveedores. Y Cox Automotive, un proveedor de servicios automotrices, bueno, ya pronosticó hoy que si no hay exenciones arancelarias para la industria automotriz sobre las importaciones de México y Canadá, bueno, se agregarían $3,000 al costo de un vehículo fabricado en Estados Unidos y $6,000 al de un vehículo fabricado en Canadá o bien en México. En el caso de nuestro país, se incrementaría 100,000 pesos por lo menos el costo del automóvil. El presidente de Estados Unidos, bueno, firmó además la orden que dicta no aplicar aranceles a aquellas autopartes fabricadas dentro de su propia nación. Trump, que ve en los aranceles una herramienta para recaudar ingresos con los que busca compensar sus prometidos recortes de impuestos y reactivar una pues base industrial en declive desde hace tiempo, lleva semanas lanzando estas advertencias y bueno, el 2 de abril seguramente intensificará las mismas. Ha anunciado, ha retrasado aranceles a Canadá, a México, por lo que alega su papel en permitir la entrada del fentanilo en el país. Ha establecido impuestos a la importación de bienes procedentes de China por la misma razón. Todo esto es una mentira, una verdadera mentira. No tiene nada que ver con el tema del fentanilo ni nada. También ha lanzado fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Ha anunciado en repetidas ocasiones sus planes de anunciar gravámenes recíprocos globales el 2 de abril. Y por el momento, las autopartes que cumplan con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, así Canadá, estarán exentas de los aranceles a las importaciones de automóviles anunciados por el presidente Trump. Fue lo que dijo el vocero de la Casa Blanca. En tanto, un funcionario de la misma dijo luego que los autos que entren a Estados Unidos bajo el TEMEC pagarán aranceles de acuerdo a la cantidad de contenido extranjero que tengan. Eso es lo que están determinando en esta situación que se está viviendo alrededor de los aranceles y que, bueno, por supuesto que ha generado pues distintas reacciones como la que le menciono, ¿no? Incluso el peso cayó un poco a raíz de esta noticia por parte de Donald Trump, ¿no? A ver cuál es el dato que se ha estado manejando en torno al peso mexicano, que se vio un poco afectado al respecto. Y te se lo digo, Lambda ya respondió que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores señaló obviamente, ¿no? Obviamente que esto va a traer una repercusión, que los mercados los tienen bien definidos como China, Brasil, Europa. Y mencionó que solo nos queda, dice Guillermo Rosales, respaldar al gobierno, a Claudio Sheinbaum, ante estas medidas
donde sí habrá un impacto grave para Estados Unidos y toda la sociedad estadounidense, ya que van a encarecer sus productos. Y bueno, señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues está llevando a cabo diálogos, negociaciones, ¿no? Pero pues parece ser que son gritos en el desierto. La industria automotriz, déjame decirle, enfrenta un momento de incertidumbre. Por todo esto que se ha estado discutiendo, esto lo advirtió la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Están en una especie de impasse, ¿no? Esperando a ver qué sucede, esa es la verdad de las cosas, esperando a ver qué pasa. Incluso Rogelio Garza, quien es presidente de la MIA, recordó que el presidente Trump ya ha impuesto antes aranceles a los productos que están fuera del TEMEC, por lo que reveló que solo un 9% de la producción automotriz no estaría exento del tratado. Ahora, los autos más exportados por México sufrían aranceles de Trump. Hablamos del 80% de los autos que ensambla México para enviar a otros mercados tienen como destino Estados Unidos. Sin embargo, hay 10 modelos que son los que más pesan dentro de esta cifra y estos son los que sufrirían con los aranceles del 25% que impondrá Trump a todo auto armado fuera de su nación. Hablamos del Chevrolet Equinox, hablamos del Nissan Sentra, dos modelos de Ford que son el Maverick y Bronco, Sport, JMC Sierra Doble, Chevrolet Silverado, General Motors, Stellantis, particularmente, ¿no? La Comisión Europea buscará soluciones negociadas, va a evaluar precisamente el tema de los aranceles, según dijo Ursula von der Leyen, jefa del Ejecutivo Comunitario. Canadá ya anunció nuevamente que va a responder con medidas no arancelarias, fue lo que dijo el primer ministro Mark Carney, quien consideró que los aranceles de Trump son un ataque directo contra el país. Añadió que Canadá responderá de forma unificada y aunque los gravámenes dañarán la economía canadiense, pues va a considerar medidas no arancelarias contra Estados Unidos. Eso es lo que han dado ya algunas de las reacciones en torno precisamente a este tema. También se habla ya de la madera, se habla del sector farmacéutico, ¿no? Por parte de Donald Trump, quien insiste, pues esto es para los que estén produciendo fuera de nuestro país. Esto con una frase que obviamente uno permanecería, pero, perdón, pensaría que lo que busca es atraer obviamente a los fabricantes para su nación, ¿no? Así que ahí tiene usted parte precisamente de todo esto. El peso, le decía, se depreció un poco después de este anuncio. Realmente no es nada para preocupar, ni mucho menos, pero bueno, le tenemos que consignar porque son parte de las reacciones que se vienen dando en este tema a raíz precisamente de la decisión por parte de Donald Trump. Está algunos datos para que usted lo tenga en cuenta. México envió a Estados Unidos 2.771.287 vehículos en 2024, 79.7% del total de automóviles que exporta el país. Em, un dato más que es importante señalar es que pues habrá que esperar cómo se resguarda esto en el TEMEC y qué tanto afecta o no afecta en la discusión el TEMEC, ¿no? Qué tanto se va afectando en torno a estos automóviles en este punto. Ahora, hay una realidad que señala mi querido Temoris Greco, ¿no? A final de cuentas, y que dice que Estados Unidos es una sociedad basada en los automóviles y que obviamente lo último que quería hacer un presidente en su sano juicio sería encarecerlos en un 25%, pero pues Trump simple y llanamente no lo está. Así de sencillo, no está en su juicio Trump, dicen algunos. Mire, a ver, esta es una nueva estrategia norteamericana y hay tres indicios clave que explican las decisiones de Trump y de las élites que lo apoyan. Uno, la deuda pública, ¿no? Supera el 124% del PIB. Imagínense, si esto sucediera en cualquier otra nación, estaríamos hablando de un estado ya quebrado. Alcanza los 36.2 billones de dólares. Los intereses de esta deuda de Estados Unidos ascienden a 1.3 billones de dólares anuales, superando por primera vez en la historia los gastos en defensa. Imagínense. Además, aproximadamente un cuarto de la deuda, 8.5 billones, está en manos de acreedores extranjeros, es decir, China. El déficit fiscal en 2024 equivalió al 6.4% del PIB. Estamos hablando de unos 1.8 billones de dólares, el mayor porcentaje en los últimos 50 años, y el déficit comercial alcanzó los 1.2 billones de dólares con cinco países responsables de más del 70% de este déficit. China con 24.5, la Unión Europea con 19.5, México 14.5, Vietnam 10.2, Taiwán 6%. Estos indicadores revelan una economía bajo presión,
¿Está de acuerdo? Donde la interacción entre las tasas de interés, el valor del dólar, la política de divisas, la gestión de la deuda pública es intrincada y sobre todo muy, pero muy delicada, poniendo énfasis en los pagos de intereses de la deuda pública. El presidente de Estados Unidos presiona a la Reserva para que baje las tasas, pero toma decisiones arancelarias que producen más inflación y quitan un margen de maniobra. Los primeros intentos de Trump para revertir el déficit comercial y negociar con sus socios del TEMEC, negociar entre comillas, además de China y la Unión Europea, es el incremento de los aranceles. Y a pesar de que no fueron implementados en su totalidad, bueno, varios periodistas, analistas, fueron tajantes, ¿no? Estimaron que solo los aranceles de Trump a Canadá, México y China costarían al hogar típico estadounidense más de $1,200 al año. Es decir, hablamos de más y más y más inflación. Por lo tanto, hay por ahí una propuesta que se conoce como el Acuerdo de Mar-a-Lago, que busca una reestructuración forzada de la deuda, sugiriendo el canje de bonos del Tesoro en manos extranjeros por bonos centenarios no negociables, con un plazo de 100 años y una tasa de interés cero. El objetivo del acuerdo sería abordar el doble déficit de Estados Unidos mediante una compleja maniobra que involucra el valor del dólar y las inversiones extranjeras en el país. Se devaluará el dólar y se pondrá fin a la deuda americana en manos extranjeras en las condiciones actuales. Es lo que está buscando Estados Unidos. Obviamente esto tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque los principales tenedores de bonos estadounidenses son Japón, China, Reino Unido, paraísos fiscales como Luxemburgo, Islas Caimán, y bueno, China, por ejemplo, difícilmente va a aceptar un canje que perjudique sus intereses, ¿no? Japón, por su parte, depende de la rentabilidad de los bonos estadounidenses para cumplir con sus obligaciones de jubilación, lo que reduce su motivación para aceptar los bonos de bajo rendimiento. Y gran parte de los comentarios convencionales sobre el supuesto acuerdo consisten en señalar que es difícil para cualquier persona razonable concebir cómo los términos de dichos acuerdos podrían ser aceptados para cualquiera de los socios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en lugar de criticar el plan como si se tratara de un fallo mental de Trump, bueno, imaginemos que este fallo no es un error, sino que es una característica, digámoslo de esta manera. El objetivo de la visión del acuerdo es crear un gran escenario en el que Estados Unidos de Trump van a demostrar su poder coercitivo para cambiar unilateralmente todos los parámetros básicos de la economía occidental. El hecho de que solo la coerción permita a Estados Unidos conciliar las contradicciones entre la depreciación de la moneda, la redefinición de la deuda y la preservación, más bien dicho, del dólar con el estatus de reserva y disfrazado o disfrazarlo todo de acuerdo, es la clave. La coerción abierta y visible disimula los consentimientos, no, y es lo que este acuerdo de Mar-a-Lago ofrecería. El punto es, insisto, la respuesta particularmente de China en toda esta discusión. Pulgares arriba, por supuesto. Gracias por sus comentarios, por estar con nosotros. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.